Listo. Vamos con la segunda partecita. Esta partecita solo va a durar 25 minuticos, ¿cierto? Porque ya está muy tardecito y hay que irse a dormir, pues ustedes tienen que irse a dormir. Mañana es un día larguito y toca levantarnos tempranito, ¿cierto? Hagan ejercicio. Si pueden antes de ir a clases es mucho mejor, pero durmiendo bien. Listo, no, sin más, empecemos. La papila, lo que habíamos quedado hace un momentico. Entonces es muy importante que sepamos que la papila normalmente va a ser ovoide, va a ser redonda. Tiene unos bordes bastante definidos, bastante apreciables. Su diámetro normal va a ser unos 1.5 milímetros. Su color es amarillento, naranja. Y bueno, entonces vamos a verlo, ¿cierto? La forma normal, como vemos aquí, es una forma ovoide, es una forma redonda. ¿Qué es lo que sucede? Que el borde es una característica importante, que el borde nasal es más nítido que el borde temporal. Listo, el borde nasal es más nítido que el borde temporal. En este caso, eh, se puede observar, yo pensaría que estaríamos hablando aquí de un borde de un ojo izquierdo y este sería el borde temporal, ¿cierto? Pero bueno, digamos que no nos metemos a comprometer estas partes. Yo pensaría que sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que una papila normal tiene unos bordes redondos, tiene su borde temporal más definido que el borde nasal, pero la normal sucede un edema papilar. ¿Qué es el edema papilar? Que se pierde la nitidez del contorno de la papila, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa? Que tiene una margen de caballo borrosa. Digamos que se pierde el borde, se pierden esos bordes que son bastante definidos, miremoslos aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una papiledema, tenemos la visión normal, pero tenemos los bordes bastante borrosos. La neuritis óptica viene a ser una ceguera, o sea que tenemos las partes neuritis óptica que vamos a ver ciego, ¿cierto? No vamos a ver. En la neuritis óptica no ve, el paciente no ve en la neuritis óptica inflamatoria. Eso sería... Ay, Dios mío, ¿cómo sería esto? Espere que no me acuerdo. Solo que lo tengo en mis apuntes. Con el paciente no ve, pero y está normal. Y si el paciente sí ve y está normal, está sano. Pero si el paciente no ve y está normal, una neuritis óptica retroviral. Si el paciente no ve, pero está todo con edema, se llama papilitis, neuropatía óptica anterior. Y si el paciente sí ve y está destruido, es una papiledema. ¿Cierto? Bueno, entonces mire, esto es muy interesante lo que pasa aquí. El papile, tenemos varias neuritis ópticas.
¿cierto? ¿Qué pasa? La neuritis óptica, eh, a ver, entonces, ¿por dónde empezar? Cuando el paciente tiene la papila normal y si ve, está al lado, ¿cierto? Cuando el paciente tiene la papila normal pero no ve, se llama neuritis óptica retrovulvar. Yo quiero mostrarles esto más bien, se los voy a explicar así. Vean, tenemos 4 casos. El primer caso, el paciente, vamos a clasificar mejor dicho, por ver, ¿cierto? Y eh, cómo está la papila, el estado de la papila. En el caso 1, el paciente ve, sí ve y tiene la papila bien, tiene la papila con borde, con contorno, está muy bien. Entonces en este caso está normal el paciente, ¿cierto? Sí ve y tiene la papila normal con bordes, no tiene ningún edema papilar. Caso 2, el paciente no ve, pero tiene la papila normal con bordes definidos, ¿cierto? Aquí se llama neuritis óptica retrovulvar. ¿Listo? Esto sería lo normal. ¿Y lo anormal qué? Que el paciente no ve, el paciente no vea mmm, y sus bordes estén definidos. Neuritis óptica retrovulvar. Tercer caso. Ve, pero la papila está con edema, tiene edema papilar. Y si ve, pero tiene edema papilar, se llama papiledema. Se llama papiledema. Si ve, cuando el paciente sí ve y tiene el edema papilar, se llama papiledema. Se llama papiledema, ¿cierto? ¿Y qué sucede cuando por último tenemos el paciente que no ve y tiene edema papilar? Tiene una neuritis óptica anterior que también es llamada lo que se llama papilitis. Entonces, vean, 3 distintas signos: papilitis, papiledema o neuritis óptica anterior y neuritis óptica retrovulvar. Los vemos aquí. El paciente normal la papila, pero no ve. Neuritis óptica retrovulvar más neuritis óptica inflamatoria. Exacto, porque no ve. El paciente no ve y tiene edema papilar, papilitis. Y papiledema, cuando el paciente sí ve, pero tiene la papila como una papilar, ¿cierto? Entonces vamos a describir estas 3 anormalidades, porque serían anormalidades de la papila. Lo normal es que tenga la papila normal y él esté viendo normal, pero las anormalidades de la papila tienen que ver entonces con la primera, si le podemos poner, pongámosle, sí, puede ser con la neuritis óptica anterior. La neuritis óptica anterior es llamada papilitis. ¿Qué es la papilitis? Que el paciente no ve y tiene edema papilar. La papilitis no ve y tiene edema papilar. La neuritis óptica retrovulvar
más sencilla todavía, porque el paciente sí ve, perdón, el paciente no ve y no tiene, no ve y tiene papila normal. Tiene la papila normal, pero no ve. Eso se llama neuritis óptica retrobulbar. No ve y tiene la papila normal. Y por último, el papiledema, que la persona sí ve y tiene edema papilar. Edema papilar. La persona con edema papilar y sí ve, eh, la persona que tiene edema papilar, pero sí ve, es la neuritis óptica, pues es el papiledema, ¿cierto? Eso serían las anormalidades de la papila. Entonces, ¿cómo clasificaríamos este paciente que sí ve normal, porque tiene una papila normal y sí ve? Este paciente que no ve, neuritis óptica retrobulbar, porque tiene la papila normal, pero no ve retrobulbar. En este caso, ¿cómo clasificamos a este paciente que sí ve papiledema? Tiene la papila con edema papilar, pero sí ve. Y el paciente que tiene el edema papilar y no ve, ¿cómo se llama? Papilitis o neuritis óptica anterior. Sencillo. Este cuadro es muy interesante y muy importante de llenarlo. ¿Qué pasa? Vamos a llenar esto muy bien. Vamos a ver las enfermedades inflamatorias, neuritis óptica inflamatoria desmielinizante. ¿Qué es esto? La inflamación del nervio óptico, ¿cierto? Enfermedad desmielinizante. Como por ejemplo, viral como el sífilis, compresivas tumorales, autoinmunes, como mmm, vasculitis, ¿cierto? Es autoinmune, idiopáticas, infiltrivas, sistémicas, sarcoidosis o leucemia o tóxicas, ¿cierto? ¿Cuál es la causa de la neuritis óptica? Retrovulvar, más eh, enfermedades desmielinizantes. Y la papilitis más infecciosa, ¿cierto? Pero, momentico. Listo, sí. Completando y complementando la información que venía hace un momentico, no nos concentremos en esos signos, simplemente quedémonos con los 4 conceptos que tenemos. La papila normal, el papiledema. Muchachos, ¿qué sería el papiledema entonces? Exacto, entonces sería cuando la persona sí ve y tiene el edema papilar. ¿Qué sería entonces la papilitis? Entonces también, cuando la persona no ve y tiene el edema papilar. Y eso también se llama neuritis óptica anterior. Y la neuritis óptica retrovulvar es cuando el paciente tiene normal la papila, pero no ve. Cuidado con esos muchachos, que ahí están los pacientes. Listo. Yo también aprendí cuando estuve. Soy con esto. Listo, ahorita quedamos así, entonces yo me lo olvidé. Hey, gracias, Leito. Muchísimas gracias, yo. Es que estas cosas no entiendo, Leo. Vea, esos cuadros son los que a mí me tienen como. No lo digo la verdad, yo saqué solamente las cosas de ojo de ahí. Por eso es ojo, papiledema, apenas voy en papiledema, ¿puede creerlo, Leo? Me falta como el 60% de examen físico. No,
pero aquí lo sacamos con los muchachos. ¿Cierto que sí? Vamos con toda. Es que ¿sabe cuánto he estudiado apenas? Antes yo creo que me ha ido bien. 1 hora. Uf, no le ha rendido mucho. ¿Cierto? Uf, ¿qué más quiero? Listo, Bueno, entonces. no, que sueño, Hágale pues, vaya a dormir que puede, yo no puedo todavía. Y a las 4 me espera una mañana llena de... Ey, no, venga, espere, no, dice si está durmiendo bien. Si vea, Mínimo bien. 6 horas, Mauro, mínimo 6. Pero cuando se puede, cuando no se puede, no se puede. Yo el sueño no lo cambio. Yo era así, Leo, pero ya aprendí a manejar eso. No, pero es verdad, puede que su cuerpo sea modificado y con 3 o 4 horitas traiga lo que yo tengo con 6 u Exacto, 8, sí. que es una especie más avanzada. No, y Leo, ya quisiera. Usted que se sacó todos esos pocos de notas buenas en el estudio parcial. Es que, bueno, yo gané todos raspado. Ay, yo los perdí todos. Pues me gané uno. Pero los perdí varios. ¿Cuál es la diferencia? Yo saqué en bioquímica 3,2 y se sacó 2,7. 5 décimas. ¿Y eso qué es? Mucho, Leo. Eso es lo que uno se gana en un taller, Leo. En un taller que se demora Sí. todo el día haciéndolo. Ah. Buen punto, Mauricio. Sí, sí. Y hay que ser de pares craneales, saber cómo nos van Ella dijo que los Leo, puntos ¿qué es la grises triada de son la Cushing? tensión. No, yo no me acuerdo de eso. Eso es Ay, viejo. no. Eso era la tensión. Y eso no es como de primero. Sí, eso es lo primero. Cierto que sí. Es que dice oftalmoplejía, bueno, listo, oftalmoplejía. Pero esto se da cuando en la hipertensión endocraneana, muchachos. Ojo, que en la hipertensión endocraneana tenemos la oftalmoplejía del sexto par, ¿cierto? Muy importante que tengamos eso en cuenta. Y cuando estamos hablando desde el papiledema, desde la hipertensión endocraneana, importantísimo, se da el papiledema. El papiledema, normalmente, qué se da en el papiledema, muchachos? Sencillito, vean. Tenemos edema papilar y el paciente, si ve papiledema, no le dé más vueltas. Excelente. Listo, Morito, nos vemos. Hágale Buenas pues, noches. Leo. Hágale, mañana le mando un mensajito a las 4 que me levante para que vea cómo es eso a esas horas. Bueno, Un guerrero. hasta el no, Y la ya otra, quisiera. Cuando me saco una buena nota, ahí me dice, ahí ya me dice. el lunes le voy a decir guerrero. Ahí sí ya me merezco todo, si no, no. Vea, ¿Cuánto Leo, gané yo todos los necesito una sola nota para despegar. A mí que me den una notica, Leo, yo me vuelvo, vea, Leo, donde yo pueda sacar una buena nota, no, Leo, a mí ya no me coge nadie me coge. Yo creo que por eso no he sacado buenas notas, porque Dios sabe que si yo saco una buena nota, no, ya no me coge nadie, Leo. No, eso está muy bien ahorita. Ojalá Dios quiera que me saque una buena notica. Bueno, Leo, adiós pues. Super. Aquí con un parcero que es buena gente, doctor también. Listo, muchachos, entonces seguimos. Otra parte de la papila, otra normalidad es hablando desde el diámetro, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos desde el diámetro de la papila, normalmente es 1,5 el diámetro, ¿cierto? Es lo que alcanza en el oftalmoscopio. Recordemos lo que les decía, uno no ve la papila grande, no la ve ni siquiera así. Uno ve casi que lo que mide lo que da el campo visual del oftalmoscopio, casi eso mide, ¿cierto? Es color amarillo, naranja. Pero cuando tenemos una papila blanca, grisácea, de menor tamaño se llama atrófica. La papila atrófica cuando es grisácea, blanca y de menor tamaño. Esto hablando desde el diámetro, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahorita? La primera clasificación que hicimos nosotros, esta clasificación que hicimos es hablando acerca de la definición y de los bordes, del contorno,
¿cierto? Pero hablando desde el diámetro, normalmente nosotros tenemos una papila de 1.5 milímetros, aproximadamente, ¿cierto? Aproximadamente 1.5 milímetros. Y normalmente es amarillenta, es grisácea. Se me acabó el tiempito, pero vamos a acabar con esto. Normalmente es amarilla, es grisácea, ¿cierto? Es amarilla, es grisácea, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos diamétricamente anormal la papila, vamos a tener un signo que se llama papila atrófica. La papila atrófica es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una papila que es de menor diámetro, que es de menor diámetro, y además de eso, porque es de menor diámetro, es grisácea o blanca. Sencillo, muchachos. Si tenemos una papila gris, no amarilla, y tenemos una papila más pequeña de lo normal, esto es una papila atrófica. Papila atrófica o atrofia óptica, que va a ser lo mismo. Papila atrófica o atrofia óptica. ¿Qué pasa cuando tenemos una atrofia óptica? La papila es más pequeña, ya les dije, normalmente la papila es más o menos del tamaño de lo que deja ver el oftalmoscopio. Mire, si es muy pequeñita, es muy notorio. Si es muy pequeñita y es blanca o gris, eso es una papila atrófica, una atrofia óptica. Papila atrófica o atrofia óptica. La papila más pequeñita es normal, normalmente muy pequeñita en ese campo que deja ver el oftalmoscopio, y grisácea o blanca. Y grisácea o blanca, muchachos. Eso sería. Vamos a dejar esta diapositiva. Creo que son 116 diapositivas, ¿cierto? Vamos a dejar esto en la 30, si no estoy mal, 33. Mañana vamos a hablar acerca de la excavación papilar. Es como, exacto, es como el huequito, ¿cierto? Y bueno, terminemos esto pues. La excavación papilar es la zona más brillante, la más clara. Normalmente es el 50% más o menos de la papila, ¿cierto? Aquí ocurre como la deflexión de los vasos. Miren que cómo se meten, ¿cierto? Miren cómo están ahí metiditos. Lo normalmente es menos del 50%. Pero cuando esa zona eh, se atenúa y se vuelve mayor al 50%, sospechamos un glaucoma. El glaucoma nos muestra la papila blanca y la papila con excavación profunda. Entonces, para terminar aquí, vamos a hablar, ya hablamos desde el contorno, ya hablamos desde el diámetro, vamos a hablar desde la parte de, hablamos de contorno, hablamos de diámetro, vamos a hablar desde la parte de excavación, la excavación papilar. Excavación papilar, ¿cierto? La excavación papilar, entonces, eh, viene a ser la parte brillante de la papila, brillante de la papila. Normalmente es normal en un menos del 50%, menor al 50% de la papila completa, pero es anormal cuando es mayor al 50% de la papila, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando es anormal? Es mayor al 50% de la papila, puede convertirse en blanca, gris, y es excavación profunda. Tiene su tono blanco, pálida, y tiene su excavación profunda.
blanca o pálida. Y una excavación profunda, o sea, normal, mayor al 50%, esto nos va a sospechar de un glaucoma. De un glaucoma, cuando la papila es pálida, blanca y tiene una excavación al mayor al 50%, o sea que es muy brillante, como lo vemos aquí. Es muy, muy, muy brillante, miren aquí. Mucho más del 50% de esto. Miren, aquí es mucho, es el 50% menos, pero aquí es mucho más del 50%. Ahí ya sospechamos, como es blanca, está pálida y está bastante profunda esa excavación, sospechamos de un glaucoma. Sospechamos de un glaucoma, ¿cierto? Miremoslo aquí, mírelo aquí, cómo se ve brillante, eso es muy notorio. Brillante, pálido, la excavación papilar está muy profunda, mayor del 50%, debe ser un glaucoma. Y vamos a dejar esto aquí. Muchísimas gracias muchachos por ver esto y listo. Eso sería todo y nos vemos mañana con la tercera parte de este tema de examen físico. Que tengan una muy bonita noche. Ya es hoy, pues ya son las 12 y apenas cumplido. Muchísimas gracias y hasta luego.